Listo, muchachos, perfecto. Listo, listo, Julián, muy buenos días para usted, para todos las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a esta tercera sesión del GEA de Python. Simplemente comentarles que en el transcurso de la sesión se estará compartiendo un formulario de asistencia, el cual solicitamos diligenciar, ¿cierto? E invitarlos, por supuesto, a participar de los demás grupos de estudio autónomo que se están ofreciendo desde la dirección académica. Contamos con varios, ¿sí? Desde LaTeX, MATLAB, diseño de páginas web y sitios web, listo, cálculos, físicas, hay diferentes grupos de estudio autónomo que se están ofreciendo desde esta dependencia y nos invitamos, por supuesto, a participar de ella y que en el transcurso de este GEA y en todos los que estén participando, participen activamente, puesto que este es el principal interés de nosotros para poder generar un aprendizaje colaborativo. Julián, buenos días nuevamente y disfrutemos muchísimo de este espacio. Adelante. Ok, Gabriel, muchas gracias. Buenos días de nuevo, muchachos. Vamos entonces a comenzar con la tercera sesión de GEA de Python. ¿Listo? Me confirman si ya se ve la pantalla y se escucha bien. Así es, Julián. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que habíamos visto la sesión pasada. Entonces, digamos que la sesión pasada empezamos a ver todo lo que es listas, todo lo que son esas estructuras computacionales intrínsecas en Python. Todavía no hemos visto cómo importar nuevas librerías, pero lo vamos a ver, ¿listo? Y se van a dar cuenta que con lo que acabamos de ver la sesión pasada y con lo que veamos hoy, pues van a tener unas bases muy sólidas para seguir con este cuento del Python, ¿listo? Bien, muchachos, entonces habíamos visto también indexación, cómo llamar posiciones en nuestras listas. Sabíamos que, o también vimos que podíamos hacer listas de listas, ¿ok? Y pues hoy vamos a continuar utilizando unas estructuras muy especiales en Python y son los diccionarios, ¿ok? Entonces voy a crear, por favor, todos abran su cuaderno de Colab, téngalo por ahí muy presente, ¿listo? Y vamos a comenzar hoy con los diccionarios. ¿Qué significan diccionarios en Python? Los diccionarios en Python son una estructura de datos que permite guardar diferente tipo de información, listas, variables, tal como lo hacen las listas, pero con una etiqueta. ¿Cómo así que con una etiqueta? Entonces, nos vamos a ir al Jamboard y vamos a ver este cuento pues de la etiqueta. ¿Listo? Entonces, muchachos, un segundito aquí, abro el Jamboard, pues lo cargando. Listo. Perfecto, muchachos. Entonces, les decía, vamos a ver hoy los diccionarios. Vamos a crear una nueva hoja. No sé, el internet está como lento, no me carga las hojas. Listo, ahora sí. Perfecto. Entonces, muchachos, vamos con la sintaxis de los diccionarios. Un segundo, muchachos, que esto está completamente enloquecido. No sé qué le pasa al Jamboard, no me deja escribir. Vamos a ver si ahí ya. Listo. Perfecto. Entonces vamos a ver qué son los diccionarios. Son unas estructuras que tienen la siguiente sintaxis. Vamos a tener nombre de la variable, tal como lo hicimos en las listas, en las variables de enteros, flotantes y caracteres, igual a, ojo muchachos, llaves. ¿Listo? ¿Por qué llaves? Por lo siguiente. Para crear un diccionario, siempre vamos a tener dos cosas. Primero, vamos a tener la etiqueta, que siempre debe ir entre comillas simples o entre comillas dobles. Y tenemos que decirle
pues a qué corresponde esa etiqueta. Es decir, cuáles van a ser los datos que voy a guardar en esa etiqueta. Entonces van a ser los datos. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en que yo voy a definir un diccionario. Ahora, ¿cómo hago indexación en los diccionarios? La indexación se hace de la siguiente manera. Nombre de la variable igual, o más bien, indexada en la etiqueta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que yo puedo llamar lo que hay en cada etiqueta, puedo tener más etiquetas utilizando la coma, ¿vale? Pero puedo llamar lo que hay en cada una de las etiquetas simplemente diciéndole o indexando mi variable con el nombre de la etiqueta. ¿Listo? Eso es lo particular que tiene un diccionario y eso es lo que lo diferencia pues, de una lista, que podemos llamarlo por el nombre de lo que queramos encontrar. Entonces pasemos pues a Python. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a Python y vamos a hacer una demostración de cómo funcionarían estos diccionarios. Entonces, la forma en que se crea un diccionario, la forma más sencilla, es la siguiente. Entonces, diccionario 1, por ejemplo, va a ser igual y lo vamos a crear siempre vacío. Esta es la forma más sencilla. Lo podemos crear directamente aquí, pero para que ustedes tengan en cuenta la indexación, lo vamos a hacer por separado. Es decir, yo ya tengo un diccionario vacío. ¿Cómo lo lleno? Entonces, vamos a decirle que diccionario 1 y le vamos a poner una etiqueta. Por ejemplo, en nombre. ¿Listo? La etiqueta nombre. Y le voy a poner, por ejemplo, mi nombre. ¿Listo? Entre comillas. Entonces, miren qué dice. Guardé en la etiqueta nombre del diccionario 1, guardé mi nombre. ¿Listo? ¿Cómo hago para crear más etiquetas? Pues de la misma manera. Diccionario 1. Y le coloco otra etiqueta. Por ejemplo, edad. Y le coloco, por ejemplo, una edad. 26. ¿Listo? Antes de correrlo, pues vamos a tener que conectarlo. Ustedes ya saben, apenas lo conectamos, él se conecta automáticamente con Drive, si ya lo hicieron la primera vez. Y entonces, muchachos, lo que vamos a hacer acá es correr esta línea. ¿Listo? Vamos a correr. Entonces, miren ustedes que él automáticamente crea un diccionario. ¿Cómo sé que es un diccionario? Pues voy a mirar el tipo de dato que tengo. ¿Okay? Si yo le doy type, él me entrega o me devuelve y me dice que es un diccionario. ¿Listo? Ahora, les comentaba, ¿cómo hago indexación en los diccionarios? El diccionario 1, por ejemplo, el nombre, entonces le doy enter o le doy print y él me entrega lo que hay en esa etiqueta del diccionario. Ahora, si me entregan un diccionario y yo no sé cuáles son las etiquetas de ese diccionario, muy sencillo. El diccionario tiene unos atributos, tal cual las listas que acabamos de ver. Entonces, mire que tenemos valores, ítems, ¿listo? Pero tenemos uno que es muy importante que dice case, que son claves o llaves, ¿listo? Entonces, perdón, le vamos a dar case y lo llamamos como atributo, como método, como función del diccionario. Entonces, lo llamamos y automáticamente me dice, vea, las claves del diccionario o las etiquetas de ese diccionario son nombre y edad. ¿Listo? Entonces usted puede llamar diccionario en nombre y diccionario en edad. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues no solamente vamos a llenar un valorcito o un solo nombre. No, podemos, por ejemplo, diccionario. Entonces, pongámosle horario. ¿Listo? Por ejemplo.
Le vamos a poner una lista. Inventémonos unos horarios. 1, 3, 5, 6 y 8. Digamos que esas son las horas donde empezarían las clases, por ejemplo. ¿Listo? Lo vamos a correr, volvemos a correr y ahora tenemos horario. Si yo le pido a mi diccionario 1 el horario y le doy enter, pues me devolverá la lista. Miren que podemos guardar mucha información utilizando etiquetas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto? Para tener un orden. ¿Listo? Tener un orden de nuestros datos. ¿Vale? Y asimismo van a poder guardar y cargar datos mediante diccionarios. ¿Listo? Ya les voy a enseñar también cómo guardar y cargar datos. Bien, muchachos. Hasta ahí estamos claros. Nos faltaban los diccionarios para terminar pues, lo que es las estructuras típicas, las que vienen por defecto en Python. ¿Estamos claros? Humberto Agudelo me dice, es como si fuera un array de objetos. Sí, correcto. Más que un array, es una lista de objetos. Miren que no hemos hablado de array. Humberto me dice array y es porque tal vez lo asociamos con otros lenguajes de programación. Tenemos MATLAB, tenemos C, ¿listo? Resulta que un array, pues aquí todavía no hemos trabajado con arreglos. ¿Qué son arreglos? Arreglos son estructuras de datos que tienen varias dimensiones. ¿Cómo así? Sí, los vectores, las matrices, los tensores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos son arreglos. Miren que acá no hemos visto todavía arreglos. Solamente lista. ¿Por qué? Porque Python, como es un lenguaje orientado a objetos, lo único que puede hacer por defecto es ir metiendo objetos dentro de cajoncitos. ¿Listo? ¿Cuáles son los cajones? Pues en este caso los cajones son nombre, edad, horario. En el caso de las listas, los cajones son las posiciones. ¿Listo? Entonces lo único que puede es ir apilando objetos, ¿vale? Como si fuera una caja donde vamos guardando nuestra información. No hemos hablado todavía de arreglos, ni todavía pues no hemos empezado con lo matemático, lo de álgebra que nos permite hacer Python. Quiero que me digan, muchachos, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, sí, Humberto, la indexación en este caso siempre tiene que hacerse con la clave o pues con la etiqueta. ¿Listo? Siempre con la etiqueta. ¿Vale? Entonces, miren la diferencia. Arriba indexamos con posición, acá indexamos con etiqueta. ¿Listo? Aunque, por ejemplo, si yo quiero de esta etiqueta, de la etiqueta horario, coger el segundo elemento, pues indexo sobre lo indexado. Es decir, Con las posiciones. en la posición 2, correcto, muy bien. ¿Listo? Entonces miren que era la posición 1 porque contamos desde 0. ¿Listo? Mira el 3. Entonces, miren que es intuitiva la forma de indexar. La forma de indexar, pues, es diferente entre listas y diccionarios, pero es muy intuitiva. Simplemente, si tengo un diccionario, pues voy a utilizar la clave, o si tengo números o listas de elementos, pues voy a utilizar los índices, ¿vale? De 0 hasta el número pues, que corresponda. ¿Listo? Sí, Humberto, en vez de números, utilizamos la etiqueta. ¿Ok? Claro, Daniel. Lo que pasa es que ya está compartido. Si usted tiene compartido el link en su calendar, ahí están los videos pasados. ¿Listo? Para que los revise y se ponga al día. Bien, muchachos. Entonces, hasta ahí, claro. ¿Listo? Entonces, miren que tenemos las primeras estructuras, las estructuras que vienen por defecto en Python. ¿Listo? No le hemos metido más diccionarios, no le hemos metido más adornos, nada. Esto es lo que viene por defecto Python. Y así empezó. ¿Listo? Resulta que, pues, de acuerdo a la estructura que tiene Python, que es orientada a objetos, quiere decir que yo puedo crear objetos, pues fueron creando diferentes objetos que tenían diferentes cualidades.
¿Listo? Entonces, eso es lo que pasó. Lo fueron llenando y llenando de objetos de diferentes cualidades, como por ejemplo arreglos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, entonces hasta ahí tenemos lo básico. Vamos ahora, muchachos, con algo también que es básico en cualquier lenguaje de programación y son los condicionales. ¿Vale? Los condicionales. ¿Qué son los condicionales, muchachos? Resulta que como estamos trabajando con un lenguaje de programación, pues básicamente me estoy comunicando con un computador a través de un lenguaje específico, bien definido. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si yo me estoy comunicando con el computador, tengo que saber cómo funciona ese computador. El computador, muchachos, o cualquiera de los dispositivos que usted tiene, trabajan por medios de transistores. ¿Qué son los transistores, muchachos? Básicamente son switches. ¿Listo? ¿Qué son switches? El switch que usted utiliza para encender y apagar la luz. Eso. Es decir, son interruptores. Interruptores que se abren o se cierran. Es decir, dejan pasar corriente o voltaje o no lo hacen. ¿Listo? Dejan pasar energía, no lo hacen. Entonces, es por eso que decimos que los computadores trabajan con solamente 0 y 1, el lenguaje binario. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que los computadores trabajan el lenguaje binario, pues nosotros, ya subiendo un poquito de nivel y no yéndonos pues a colocarle instrucciones como 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿vale? Entonces, en vez de colocarle esa instrucción 0, 0, 1, 0, 1, para decirle que sume dos números, pues nosotros ya le decimos simplemente 1 más 2, por ejemplo, para sumar dos números. Pero por dentro, el computador, ¿qué hace? Él entiende instrucciones de ceros y unos. Transforma lo que yo le digo en palabritas en ceros y unos. ¿Listo? De acuerdo a eso, entonces tenemos que saber que el álgebra booleana, que es el álgebra que trabaja todo este cuento de los ceros y los unos, es un álgebra tal como ustedes conocen el álgebra en matemáticas convencionales, pero solamente se hace con ceros y con unos. ¿Listo? Se forman números de ceros y unos con la combinación de ellos, tal como hacemos acá. Por ejemplo, si tenemos el número 10, pues el número 10 está conformado por el índice 1, bueno, la unidad 1 y el 0. ¿Listo? Asimismo, el código binario está conformado, por ejemplo, puedo convertir 0, o puedo decir que es 0, que es 1, y además que es 2. ¿Cómo hago el 2? Pues 1, 0. ¿Listo? Ese será el 2. De esa forma, pues no voy a ahondar mucho en el tema, pero es para que ustedes entiendan qué es lo que se puede hacer. Como el computador trabaja con esos códigos binarios, pues yo puedo hacer comparaciones y puedo hacer condiciones de carácter binario o de carácter booleano. ¿Cómo así? Condiciones de se cumple o no se cumple, 0 o 1. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esas condiciones o esos condicionales? Entonces vamos a condicionales. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esos condicionales? Utilizando una herramienta que es una pregunta, siempre una pregunta. La pregunta es if. ¿Listo? Si ustedes pues, están familiarizados con el idioma inglés, para hacer una pregunta que dice, ¿qué tal si sucede X cosa? Pues siempre colocamos if y después el resto pues, de la pregunta. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Si, quiere decir este if, si pasa algo, entonces, si condición se cumple, si condición se cumple, es decir, si la condición está en un 1 lógico, un 1 lógico, quiere decir que se cumple, quiere decir que pasa energía a través de un switch, entonces, dos puntos, eso significa entonces, hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Cualquier acción. Entonces vamos a tener una acción
dentro. Acción. ¿Listo? Ojo, muchachos, hay algo importantísimo cuando empezamos a ver condicionales y cuando vamos a ver ciclos. ¿Qué es lo importante? Esto, muchachos. Miren lo que yo hice. ¿Okay? ¿Qué significa hacer esto? Bueno, incluso me comí un poquito de la condición. Acá. ¿Qué significa hacer esto? Esto se llama, en computación, indentación. Indentación. Esto de acá. ¿Qué es la indentación? Es simplemente, perdón, la forma de darle orden al código. ¿Listo? ¿Cómo así que darle orden al código? Sí. Si yo tengo un ciclo o tengo un condicional, en este caso es un condicional, definido en esta línea, en la línea superior, todo lo que esté dentro del condicional, es decir, lo que vamos a hacer, la acción que vamos a realizar, si se cumple esa condición, va a estar movida un espacio hacia la derecha, siempre. ¿Qué indica esto? Que si yo no coloco esta acción movida un espacio hacia la derecha y la coloco literal debajo del if, no estoy haciendo la acción dentro de este if. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple la condición, igual yo hago la acción. ¿Listo? Si yo la tengo paralela a donde comienza el if. ¿Ok? Por esa razón, si yo quiero que la acción se haga siempre y cuando se cumpla la condición, tengo que indentarla. Se dice indentación por su terminología en inglés, o también se puede decir indentación. Las dos están bien dichas. ¿Listo? Indentación, sí, la N. Pero es eso, es darle un orden a mi código. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí tengo, dentro de un if, tengo otro if, pues la acción irá mucho más acá. ¿Listo? Mucho más a la derecha. Aquí iría la acción. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto de la indentación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como Python es un lenguaje interpretado, va de arriba hacia abajo, línea por línea. Por ejemplo, se cumplió esta condición. Entonces, él lo que hace es entrar en esta condición, hacer la acción y salir del ciclo. ¿Listo? Ahora, si yo no tengo indentación, ¿qué hago? Entramos a esta condición, vemos acá, pero acá no hay nada, la acción está aquí. Entonces, ¿qué hace? No hace nada y siempre realiza la acción de acá. ¿Vale? Por el contrario, cuando no se cumple la condición, pues él ve que tiene una acción acá, pero no se cumplió, entonces salta a lo que sigue el código. ¿Listo? Y no hace la acción. Si tuviéramos la acción justo aquí, entonces él ve que no se cumple la condición, pero no salta, hace la acción. Ya lo vamos a ver en específico en el código. ¿Listo? Me dice Humberto, o sea que Python no son necesarias las llaves en algunos casos. ¿Cómo así? Ahí no entendí la pregunta, Humberto. No sé si me puede explicar. Ah, ok, que no son necesarias las llaves. No, eso solamente se utiliza en C. Incluso en MATLAB se utiliza el abrir y el cerrar. En Python no se utiliza cerrar. ¿Listo? No se utiliza cerrar. Solamente abrimos ciclo o abrimos condicional y la forma de saber que está dentro del condicional es la indentación. Por eso recalco, importantísimo. ¿Listo? La forma de saber que está dentro del condicional es la indentación. No le decimos dónde termina. Él sabe que termina un condicional cuando volvemos a escribir desde acá. ¿Listo? Cuando ya no hay indentación. Entonces, para que lo tengan muy claro. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si tenemos una condición, es decir, si tenemos un if, pues podemos tener la condición contraria. Sí, efectivamente, podemos tener la condición contraria. ¿Qué significa la condición contraria? Pues vamos a poner esto por acá. Recuerden la indentación. La condición contraria, o la sintaxis de la condición contraria, es la siguiente.
else. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Si no pasó lo que yo le dije acá arriba, la condición, entonces va a pasar lo contrario. ¿Listo? Esto es lo contrario y también pues podemos colocarle una acción. ¿Qué quiere decir este else? Este else quiere decir que hay un cero lógico. ¿Listo? Un cero lógico. ¿Vale? Entonces, muchachos, ese else quiere decir que hay un cero lógico y vamos a realizar otra acción. Pero, además de eso, existe otro caso importante. ¿Qué pasa si yo quiero hacer varios? Esto no me deja acercarlo más hacia acá abajo. Sí, ya. Entonces, ¿qué pasa si hay varias condiciones que yo quiero cumplir? Entonces, si hay varias condiciones, tenemos el llamado else if. ¿Listo? Else if. ¿Qué quiere decir? Si no pasó la primera condición, entonces pongámosle otra condición. Condición. ¿Listo? Acción. Y ponemos también una acción. Acción. ¿Vale? Entonces, miren que podemos tener las tres en un mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, Juan. Else if o el if es lo mismo. ¿Vale? Ya vamos a ver en el código cuál es la sintaxis correcta, pero else if o el if, lo pongo así porque existe else if o el if. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Vale? El if es la abreviación de else if. ¿Listo? Que es lo que vamos a utilizar lógicamente. Bien, entonces, miren que tenemos las tres condiciones, es decir, una condición, otra condición diferente si no se cumplió la primera, y por último, la condición restante. Es decir, si no se cumplieron perdón, si no se cumplieron las dos primeras, pues se cumple la última. Esa es la condición restante, la que sobra, digámoslo así. ¿Listo? Pero siempre miren que tenemos una indentación. Miren acá. ¿Listo? Tenemos una indentación. Entonces vamos a probarlo en el código para que ustedes lo vean funcionando. Entonces, muchachos, vamos a ir al código y vamos a empezar a hacer un condicional. ¿Cómo lo hacemos? Con if. ¿Listo? Entonces, vamos a definir primero un par de variables arriba. A igual a 0, B igual a 1. ¿Listo? Que sean como unas variables auxiliares para este ejercicio. Entonces, si, por ejemplo, si A es igual a 0, entonces, muchachos, vean, ¿qué significa igual? ¿Qué me dice toma agua, bro? Claro que sí, es cierto. Bien. Entonces, muchachos, me dicen, ¿qué pasa si A es igual a 0? Esto es lo que significa. ¿Listo? ¿Qué pasa si A es igual a 0? Miren que el igual no lo hacemos con un solo igual, sino con dos, cuando es un condicional. ¿Por qué lo hacemos con dos cuando es un condicional? Porque ya existe el igual solito. Mírenlo acá. Si yo le coloco A igual a 0, pues estoy definiendo A. ¿Listo? Entonces, por eso utilizamos A igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si A igual a 0, es decir, si la condición de que A sea igual a 0 se cumple, entonces, vamos, por ejemplo, a colocar A es igual a 0. Es una acción, cualquier acción. Aquí podemos sumar números, llamar funciones, definir variables, lo que queramos. ¿Listo? Yo voy a poner una que me muestre algo. ¿Listo? Entonces, vamos a correr esto. Entonces, miren, me dice, A es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si no? Entonces, else. Entonces, miren que cuando coloco else, yo aquí ya no le coloco condición. Entonces, ¿qué significa else? Siempre tiene que llevar los dos puntos. ¿Qué significa else? Que no pasó ninguna de las condiciones anteriores. En este caso solo ayuda. Entonces,
print A no es igual a 0. ¿Listo? Entonces, miren, A es igual a 0, A no es igual a 0. ¿Qué pasa si yo cambio a 10? Me va a decir A no es igual a 0. Pasa. Entonces, miren que o hace lo que está aquí o hace lo que está acá. Si ustedes se dan cuenta, siempre existe un espacio. ¿A qué equivale este espacio? A un espacio de la tecla tabular de su computador, la que está encima de Shift y de Block Mayus. ¿Listo? Esa es la tecla tabular. Entonces, a ese espacio de la tecla tabular corresponde esto acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le doy aquí? Pues me saca un error. ¿Listo? Él lo entiende. Entonces, ¿cómo hago si yo estoy, por ejemplo, por acá y quiero que automáticamente se me alinee o se haga la indentación? Me voy hasta el inicio, hasta la primera línea y le doy Enter y él automáticamente lo va a indentar. ¿Listo? O le doy un tabular. ¿Listo? Vamos a correr y ya que corre normal. Listo, muchachos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un condicional que tenga varias condiciones. Entonces, si A. Ahora, ¿cómo pongo el diferente? De esta manera. Si A es diferente de 0, entonces, pongámosle A no es igual a 0. ¿Listo? Entonces, miren que aquí vamos con el igual, aquí vamos con el diferente, ¿listo? Y vamos a poner entonces el if, ¿listo? Lo que nos decía nuestro compañero Juan, ¿listo? O else if. En el caso de Python colocamos el if. Yo escribí else if por la razón de que, pues, else if es literal la traducción de inglés de si no pasa esto, preguntar si pasa lo otro, ¿listo? Pero la abreviación que vamos a utilizar es el if. ¿Bien? Entonces, el if me permite colocar otra condición. Por ejemplo, si b es mayor que 1. ¿Listo? Si b es mayor que 1. Es print, dos puntos siempre, print, b es mayor que 1. ¿Listo? Hagamos otra pregunta. Entonces puedo poner otro if. ¿Listo? ¿Cómo hago yo? Miren, aquí está mayor. Para decirle si es mayor o igual, por ejemplo. Entonces, si b es o menor o igual a 1, entonces mostrar print b es menor o igual a 1. Entonces corremos. ¿Qué pasó? Dice A no es igual a 0. Entonces, pregunta, muchachos, ¿por qué será si esto se cumplió? Miren que B es efectivamente menor o igual a 1, es igual a 1. ¿Por qué no llegamos hasta aquí? ¿Quién me dice? Porque se cumplió que la primera era verdadera. Correcto, que como es un lenguaje interpretado, entonces va línea por línea. Entonces, primera línea, se cumplió, hizo esto, perfecto. ¿Qué pasa después de terminar la acción que está dentro del primer condicional? Salta al final del código. ¿Listo? Es decir, no hace las otras acciones. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No hace las otras acciones. Vamos a ponerle else. Entonces, else. Vamos a mostrarle print. No se cumplió nada. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a cambiar B. ¿Cómo cambiamos B? O perdón, vamos a cambiar A. Vamos a ponerle A igual a 0 para que se cumpla para que esto no se cumpla y pueda pasar. Entonces, A igual a 0. Corremos. Entonces, B es menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque se cumplió esto de acá. ¿Listo? ¿Esto aquí se cumplió? No. ¿Por qué? Porque B no es mayor que 1. Entonces, pasó y saltó hasta esta condición. ¿Listo? En esta condición se cumplió
el ejecutó. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que alguna vez va a pasar esta condición? ¿Quién me dice? En caso de que no se cumplan las tres anteriores, Es posible que no se cumpla ninguna de las anteriores. Juan nos dice que no. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? No. Kevin, ¿me ibas a decir algo? No, no, no pasa. Ok. Juan, David Giraldo también me dice que no. ¿Por qué no se cumple o por qué nunca va a llegar acá? Porque vea, yo acá tengo que B es mayor que 1 y acá tengo que B es menor o igual a 1. Es decir, copé todo el rango. ¿Cómo así? Sí, si B es mayor que 1, entra aquí. Pero si B no es mayor que 1, es decir, es menor o igual a 1, pasa acá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cualquier valor que le ponga a B, se me va a quedar en estas dos condiciones. Nunca va a saltar a este de acá. ¿Listo? Hasta ahí Una entendido. pregunta, Sí, Juan. si por ejemplo colocamos en vez de un número una letra, Ok. Si colocamos en vez de un número una letra, vamos a hacerlo acá. ¿Listo? Entonces, pongamos otra variable C igual a, incluso no una letra, coloquémosle una cadena completa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo acá. Si C es igual a hola, mostremos C. ¿Listo? Si no, por ejemplo, mostremos adiós. Por ejemplo. Entonces, corremos. Dice, sí, efectivamente. Miren, entró aquí. ¿Por qué? Porque C es igual a hola. ¿Qué pasa si es igual a hola a todos? Me dice adiós. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es igual a hola. Miren que las cadenas de caracteres se comparan de la misma manera que los números. Con la condición de que cuando hay cadenas de caracteres solamente podemos saber si es igual o diferente. No podemos saber si es mayor o menor o igual o mayor o igual, porque no son números. ¿Listo? Entonces, solamente igual o diferente. Podemos poner las cadenas de caracteres. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar este C en hola. Y ahora, haciendo uso de esto, vamos a hacer condicionales combinados. ¿Cómo así que condicionales combinados? Sí, por ejemplo, si C es igual a hola, pues hacemos uso de las compuertas lógicas. ¿Qué serán estas las compuertas lógicas? Pues son las operaciones básicas que puede hacer un computador. ¿Cuáles serán? Como estamos hablando de lógica binaria, de sí o no, pues las compuertas lógicas van a permitir combinaciones entre esos sí o no. Me explico. Si Juan tiene 16 años y su mamá tiene 40 años, entonces muestre algo. Miren que ahí tengo dos condiciones. ¿Listo? Puedo anidar condiciones con, pues, básicamente dos compuertas principales. La compuerta y, o la compuerta and, en inglés, o la compuerta or. ¿Qué quiere decir? Si Juan tiene 16 años y su hermano tiene 15, hacemos una cosa. O puedo decir también, si Juan tiene 16 años o su hermano tiene 15 años, pasa algo. ¿Listo? Miren que hay una diferencia entre y o. ¿Qué diferencia o qué es lo recalcable? Que cuando yo digo A y B, tienen que cumplirse A y B. Las dos tienen que cumplirse, tienen que ser verdaderas. Cuando yo digo A o B, tiene que cumplirse al menos una de las dos. Pero con una que se cumpla, la condición es verdadera. ¿Listo? Con al menos una. ¿Ok? Y si, y si están A y B, bueno, O y B juntas, ¿Cómo así? Hoy B. bueno, O y B no, O y las dos condiciones, O y no se puede juntos. sí. ¿Listo? O sea, yo no puedo decir A y O, B. No. Solamente puedo decir A y B. Y la otra opción sería A o B. ¿Listo?
Después yo puedo mezclar muchas cosas. Por ejemplo, A y B o C y D. ¿Listo? Miren que puedo concatenar y hacer unas condiciones muy grandes. Lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si C es igual a hola y, entonces vamos a ver cómo se dice y, and, ¿listo? Y B es igual a 1, entonces muestre C y también muestre 1. Perdón, muestre B. ¿Listo? Entonces muestre C y muestre B. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Entonces me dice adiós. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a volverlo a correr acá. Listo. Ahora sí. No lo había corrido. Bien, ahora sí. ¿Qué pasó acá? Mírenlo. Si se cumple esta condición y también se cumple esta condición, pues entramos aquí. Si al menos una no se cumple, por ejemplo, ¿qué tal que concatenémosle otro por acá? Y A mayor que 0, por ejemplo. Entonces, miren que C efectivamente es igual a hola, B efectivamente es igual a 1, y A, no, A es 0, A no es mayor que 0. Entonces, miren que si al menos una no se cumple, él me dice adiós. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo AND, o cuando tengo las compuertas y, tienen que cumplirse todas mis condiciones para que podamos entrar a la condición, para que esta condición grandota sea verdadera. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, aquí en vez de AND, le pongo una OR? Entonces, vamos a hacerlo acá, con un else if. Bueno, el if, que es la abreviación. ¿Qué pasa entonces si, ojo muchachos, si C es igual, por ejemplo, a 3, que no se va a cumplir, o pongámosle aquí a Dios, que no se va a cumplir, o, miren, o por en inglés, o B es mayor que 1, que tampoco se va a cumplir, o A es igual a 1. Entonces, print, A, vamos a mostrar A. ¿Listo? Entonces, miren pues, ¿qué pasa acá? Esto de acá arriba ya sabemos que no se cumple porque tenemos esta que no se cumplió. ¿Listo? La última condición. Ahora, esto de acá abajo, ¿será que se cumple? Bueno, miremoslo antes de correrlo. ¿C es igual a Dios? No, no porque C es igual a hola. ¿B es igual a 1? Ah, perdón, mayor que 1. No porque B es igual a 1. ¿A es igual a 1? No, porque A es igual a 0. Entonces pongámoslo acá. A igual a 0 para que se cumpla 1. Entonces sí, mire que las dos primeras no se van a cumplir, pero la tercera sí. Vamos a ver dónde entra. Entonces, ¿en dónde entró? Mire que mostró lo que tenía A. ¿Listo? Entró aquí. ¿Por qué entró aquí? Porque se cumplió esta. Se cumplió al menos una. Ojo, muchachos, cuando estábamos trabajando con OR, se debe cumplir al menos una de mis condiciones. Cuando estamos trabajando con if, se deben cumplir todas mis condiciones para que esto sea verdadero, para que esto sea verdadero. ¿Está claro, muchachos? Señor. Vale, los demás, muchachos, ¿cómo vamos? Sí, todo muy claro. ¿Todo muy claro? Listo, perfecto. Andrés también dice que perfecto. Muy bien. Vale, muchachos. Entonces, mire que hicimos todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Ojo, muchachos, ¿qué pasa? Entonces, pongámosle aquí igual a 1 para que no se cumpla. ¿Listo? No se cumplió ninguna. Si no se cumplió ninguna, pues va a pasar aquí abajo. ¿Listo? Hagamos otro elif. Elif. Entonces, en este elif vamos a negar una condición. Es decir, si, por ejemplo, si no pasa la condición de que C
sea igual a hola, por ejemplo, es print, perdón, faltan los dos puntos, print, pongámosle adiós, bueno, pongámosle, no es hola, ¿listo? Para que sepamos. ¿Qué quiere decir este not? Este not adelante, o por delante, significa que estoy negando la condición, es decir, si C, aquí, sin ver el not, esto me dice, si C es igual a hola, pase, o es verdadero. Pero aquí me dice, yo necesito es que C no sea igual a hola para poder pasar. ¿Listo? Estoy negando la condición. ¿Qué me dice acá? ¿O cómo se lee esto? Si no pasó lo anterior, y si C no es igual a hola, porque tiene un no al inicio, entonces hacemos acá. Entonces, coloquémoslo acá. Hola a todos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? No es hola. ¿Por qué? Porque entró aquí. Miren que hice una negación. Es decir, dije, si C no es igual a hola, miren que cambia el sentido de lo que estoy preguntando acá, hacia aquí. ¿Listo? Entonces esa es la negación. Entonces tenemos y, o y negación. Y yo puedo compararlas por completo. Entonces, vamos a verla acá. O mezclarlas por completo. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Entonces, voy a copiarme esta condición de acá. ¿Listo? Darme esta condición de acá. Que yo sé que no se cumplió ya. Le voy a colocar print. Se cumple. O más bien, no se cumple. Y else. Y se cumple. ¿Listo? Entonces, no se cumple, se cumple. ¿Qué queremos? Que esto no se cumpla. ¿Cómo lo hacemos? Lo encerramos entre paréntesis. ¿Listo? Y le decimos not. ¿Vale? Entonces, mírenlo acá. Me dice no se cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que esto efectivamente no se cumplía, pero estamos esperando que se cumpla. ¿Listo? Miren que yo puedo anidar estas cosas de aquí. ¿Listo? Esto efectivamente no se cumplió, pero, es decir, me dio falso, pero este not me lo volvió verdadero. ¿Listo? Es decir, pregunto si no se cumple esta condición. ¿Listo? Me dice Andrés Felipe, es como poner un diferente. Sí, es como poner un diferente en el caso en el que sea igual, pero en este caso es como negar toda la condición completa. ¿Listo? Miren que yo puedo anidar condiciones a lo que yo convenga. ¿Estamos claros? ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O vamos bien? O Bien, sea que muchachos. ese not sería como si pusieses C diferente a Dios o B menor que uno o A diferente de uno. Sí, efectivamente. Ok, gracias. O sea, niega todo. Lo recomendable para leer esto, muy sencillo. Vean cuándo se cumple esto y cuando esto de 1, lo que está después del not, esto va a ser 0. ¿Listo? Solamente cámbiale el sentido. Es decir, cuando esto sea verdadero, esto pues, lo convierte en falso. Y cuando esto sea falso, esto lo convierte en verdadero. ¿Listo? Es muy útil, ¿por qué? Porque a veces necesitamos saber cuándo no sucede algo. ¿Listo? Es muy útil este not. ¿Claros, muchachos? ¿Hasta ahí? Todo eso está metido dentro de paréntesis. Sí, todo Después está del metido no. dentro de paréntesis. ¿Por qué lo metí dentro del paréntesis? Porque cuando yo tengo muchas condiciones, este not siempre aplica a la primera. ¿Listo? Entonces, para que aplique a todas, lo metí dentro de un paréntesis. Como si fuera una ecuación matemática. Mire que lo separé incluso. No es una función porque las funciones son aquí pegaditas. Esto acá. No. Lo separé. Y le digo, vea,
Todo eso que está entre paréntesis, niéguelo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Es común de usar este, Es que, Humberto, qué pena. como muy común o... ¿Común usar este not? Sí, claro. Muy común. Vale, hagamos entonces otro ejemplo con el no. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer. Julián, que hubiera una Sí, Adrián. preguntita. Sí, claro. Eh, no sé si puedes acercar un poquito más la pantalla para ver más con claridad todo. Qué pena. Ok, claro, claro que sí. Muchísimas gracias, qué pena, Mauricio. No, tranquilo. Ahí está bien o un poquito más. Un poquito más, qué pena. Ahí está mejor. Perfecto, gracias. Listo. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo con el not. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo con el not. Entonces, ya sabemos que A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a A todos. Entonces, preguntemos justamente eso. Si A es igual a 1, es verdadero, ¿cierto? Perdón, es falso. Entonces, coloquemos A igual a 0 y B igual a 1 y C igual a hola todos. ¿Listo? Entonces, print se cumple. ¿Listo? Y vamos a dejarlo así. Entonces lo corremos y efectivamente esto es verdadero. ¿Listo? Entonces, else, vamos a colocarle print no se cumple. ¿Listo? Entonces, sí, se cumple. Es verdad. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero lo contrario a esto? Es decir, que A no sea igual a 0, que B no sea igual a 1 y que C no sea igual a todo. ¿Listo? Entonces, paréntesis, paréntesis y no, separado. Entonces, no se cumple. ¿Listo? ¿Por qué no se cumple? Porque esto de acá ya sabemos que es verdadero, es correcto, pero le estoy preguntando si lo que está después del not se cumple. Es decir, esto ya sabemos que era verdadero, lo acabamos de comprobar, pero esto lo niega. ¿Listo? Es decir, lo que estaba verdadero acá, pues ahora lo vuelve falso. Entonces, ¿qué pasa? Si falso, pues no entra acá, siempre entra con verdadero. ¿Listo? Entonces, si falso, pues si esto es falso, vamos a no se cumple. ¿Listo? ¿Un poquito más claro? Perfecto. Listo, muchachos. Bien, entonces esa es la intuición de los condicionales. ¿Listo? Esta es la intuición de los condicionales, muy importantes además. Ahora, muchachos, ahora, ¿qué nos sigue? ¿O qué sigue después de esto? Sigue algo importantísimo, también básico, y vamos a acabar con todo lo básico. Y es los ciclos. Entonces, muchachos, ¿qué es un ciclo? Un segundito, muchachos, que no sé por qué me está fallando este lápiz. Un segundito. Listo. Ahora sí, entonces vamos con los condicionales. ¿Qué es? Perdón, con los ciclos, qué pena. ¿Qué es un ciclo, muchachos? Es una estructura básica de Python y de cualquier lenguaje de programación, la cual permite hacer iteraciones, es decir, repetir cosas varias veces. ¿Listo? Hay dos tipos de ciclo. El ciclo for y el ciclo while. ¿Listo? En Python.
En otros lenguajes está el do while también, ¿listo? Pero en Python está for y while, que son diferentes, pero hacen lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Permiten dar vueltas tantas como yo quiera, como yo le especifique. ¿Listo? Pero funcionan, hacen lo mismo, pero funcionan diferente. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo for? Entonces, la sintaxis del ciclo for es la siguiente. For, desde, con el paso, desde, con paso de hasta. ¿Listo? Desde, con paso, hasta. Es decir, desde 1 con paso de 2 en 2 hasta tales. ¿Listo? Por ejemplo. O, además de esto, para todos los elementos en una lista. En una lista. ¿Listo? Perfecto. O también for un rango. ¿Listo? Un rango. Es decir, desde hasta, dependiendo pues del rango. ¿Listo? Bien, entonces borremos este del rango porque va incluido en el primero. Listo. Entonces, de esa forma, es la sintaxis y al final, ojo, siempre se coloca 2 puntos. ¿Listo? Por dentro, hacemos una acción. Acción. Ojo, siempre indentando. Es decir, de manera organizada. Esta es la definición del ciclo y esta es la acción. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo tengo que saber siempre hasta dónde voy a ir. Hasta dónde voy a ir. ¿Listo? Para realizar las diferentes acciones. Ojo, ojo. Este ciclo tiene una variable incluida. ¿Qué hace esa variable? Incrementa dependiendo de la iteración. Es decir, que la variable incluida de ese ciclo va 1, 2, 3, o va posición 0, posición 1, posición 2. Siempre tiene una variable incluida. ¿Listo? Ahora, el ciclo while es un poco diferente. ¿Cómo trabaja el ciclo while? El ciclo while tiene que ver con las condiciones que acabamos de ver. Entonces, mientras, que traduce así igual, mientras que se cumpla una condición, dos puntos, hacer lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues cualquier acción. ¿Listo? Acción. Acción. Ojo, este ciclo, muchachos, este ciclo no tiene una variable que incrementa. ¿Listo? Él solamente da vueltas hasta que se cumpla la condición. O mientras que, más bien, se cumple la condición. Cuando se deja de cumplir, deja de dar vueltas, deja de hacer iteraciones. Entonces, de esta forma, pues vamos a ir a Python, el cuaderno de Colab, y vamos a probar lo que acabamos de decir. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, para continuar con los ciclos, muchachos, vamos un par de minuticos para llenar el formulario de existencia, para que ustedes despejen un poquito la mente y continuamos pues con el GEA. ¿Les parece? Entonces, tomémonos 5 minutitos. ¿Listo, muchachos? ¿Confirmado? ¿De acuerdo? ¿No?
Vale, De acuerdo, profe. perfecto.
Listo, muchachos, me copian, estamos ahí. Sí, los demás, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, bien, perfecto, Juan Simón, muchas gracias, Laura. Listo, muchachos, entonces vamos a continuar con los ciclos. Vamos a verlos funcionar. Entonces, serían ciclos. Primero vamos a trabajar con el ciclo for, que es como el más fácil de entender, y después vamos con el while. ¿Listo? Entonces, ciclo for, sintaxis, for, ¿desde dónde hasta dónde? O un rango. ¿Listo? Es muy sencillo decirle el rango. Entonces, hay que definir primero una variable. Entonces, para la variable i, en el rango, por ejemplo, de 5. ¿Listo? De 5. Ojo, cuando decimos rango de 5, siempre va a llegar de 0 a 4, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrar la variable i, a ver cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, vamos a darle enter y a correr esta celda. Entonces, miren que nos muestra 0, 1, 2, 3 y 4. Los valores que tomó la variable i. Como les decía, el ciclo for tiene una variable intrínseca, que es la variable i. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Para i en el rango es. O también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hacer una lista L1 que vaya, entonces, por ejemplo, hola, 1, 1200, A. ¿Listo? Y le vamos a decir para I o J o U, lo que quiera, en L1. Miren que ya no le doy el rango. ¿Listo? Ya no le doy el rango. Yo le digo, muéstreme lo que hay en L1. ¿Listo? Entonces, miren lo que hace. Él me muestra, en este caso, pues me va a mostrar absolutamente todo. ¿Por qué? Resulta que le di L1 y no J. Entonces, si muestro L1, pues muestro siempre todo. Si muestro J, muestro el elemento J. Entonces, vamos a ver. Hola, 1, 1200A. Miren que es igual. Si yo le doy un rango, o si yo le doy una lista de valores cualesquiera que sean. ¿Listo? ¿Entendido cómo se trabaja el ciclo for? ¿Estamos claros con el ciclo for? ¿Sí? ¿Me puedo volver a explicar el pedacito? Este pedacito de acá. Sí, lo de por. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Arriba, miren que arriba le decimos, bueno, para la variable i que esté en un rango. ¿Qué significa rango? Esta función rango, por dentro lo que le da es una lista de 0 a 4. Es lo mismo, en el rango de 5. ¿Qué hicimos nosotros? En vez de decirle el rango, desde dónde hasta dónde, pues le decimos la lista como tal. Es decir, ¿qué va a hacer esta J? Va a ir primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, en orden. ¿Listo? Y por eso, cuando mostramos J, J ya no tiene índices, sino que tiene los elementos del E1. Miren que aquí arriba le dijimos el rango y aquí abajo le damos directamente una lista por la que tiene que iterar. ¿Listo? Me dice Humberto, así como en JavaScript, en Python también hay distintos tipos de for. No, en Python solo hay un ciclo for. ¿Listo? No hay nada más. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? ¿Está un poquito más claro, Kevin? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, ¿claros con el ciclo for? Pregunta, duda. Me confirman, muchachos. Los demás, ¿cómo van? Bien, Muy bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Bien, muchachos, ahora vamos con el ciclo while. Ciclo while. Pues, while, miren que while no tiene ninguna
variable intrínseca, es decir, no tenemos que definir ninguna variable dentro del while, pero sí una condición. Por ejemplo, teníamos que A, vamos a irnos por acá, teníamos que A es igual a 0. Entonces, vamos a decirle, mientras que A sea igual a 0, haga este ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Mostrar print A. ¿Listo? Vamos a mostrar A. Pero, ojo, si yo le doy a este ciclo correr, y como A siempre va a ser igual a 0, o sea, siempre se va a cumplir esta condición, pues el ciclo va a dar vueltas y vueltas y vueltas eternamente. Bueno, no eternamente, sino hasta que se nos acabe pues la pila del computador. ¿Listo? Pero se supone que es un ciclo infinito. Kevin, ¿me colabora con el micrófono, porfa? Ah, disculpa. Vale, gracias. Listo. Entonces, esto sería un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque esta condición, la condición de salida, pues, no existe. ¿Listo? Esto siempre se va a cumplir. Entonces, respondamos las preguntas que están en el chat y veamos. ¿Listo? Dice, Humberto, ¿hay maneras de leer listas mucho más rápidas? No. Usted lee una lista haciendo indexación o utilizando el ciclo for. No hay otra manera. ¿Listo? En Python. Laura me pregunta, iba a preguntar si hay forma de colocar que el ciclo for tenga como máximo una variable. Por ejemplo, que el ciclo vaya desde 0 hasta A, que tenga cierto valor. Claro que sí. Entonces, respondamos esto antes de salir con el ciclo while. ¿Listo? Entonces, for, ojo, y en el rango, por ejemplo, de 0 hasta A. Pongámosle que D sea 15, por ejemplo. O bueno, pongámosle 10 para que no se nos vaya tan abajo. Entonces, en el range de D. ¿Listo? Los puntos. D. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo mismo. Miren acá. Ah, bueno. Mostré D. Debo mostrar I. ¿Listo? Entonces, miren que va hasta desde 0 hasta A. Incluso la función range, si ustedes van a la documentación, le pueden poner desde 1 hasta el final con paso de tal. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar la documentación. ¿Listo? Miren que la página que siempre vemos. Entonces, dice, sintaxis, miren, comienzo, final o parada y paso. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizarlo. ¿Cómo así? Entonces le vamos a decir, comience desde 3, pare en D, que es 10, y con paso de 2 en 2. Entonces, vamos a ver qué nos muestra. 3, 5, 7 y 9. ¿Listo? ¿Por qué? Porque comenzó con 3, 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Hasta 10, pero como 10, el paso no llega hasta 11, sino llega hasta, perdón, el ciclo no llega hasta 11, sino hasta 10, y el paso no alcanza, es decir, 9 más 2 da 11, pues nos dará hasta el 9. ¿Entendido, Laura? ¿Se entendió hasta ahí? Ok, perfecto, muchachos. Bien. Entonces, muchachos, hasta ahí, todo claro, ¿cierto? Los demás, ¿están claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor, todo claro. Bien, muchachos. Ok, los demás, Laura me dice todo claro, Juan David, los demás. Por mi parte, bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, dice, se ponga el rango el 3 y el 2 es el paso. ¿Ok? Mírenlo. El 2 es el paso.
Es decir, de cuánto en cuánto vamos a ir caminando. En este caso, de 2 en 2. ¿Listo, Humberto? El rango es para decirle desde dónde hasta dónde. ¿Claro, Humberto? Desde 3 hasta D, con el paso de 2 en 2. Listo, perfecto. Ok, muchachos. Bien, entonces, muchachos, les pido un minutico acá. Es que mi gata está como molestando acá con el cable de internet. Voy a solucionarlo y ya. ¿Listo? Un minutico, por favor. Mientras tanto, chicos, los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia. Aquellas personas que de pronto todavía no lo han hecho, se los volvemos a compartir. Es importante para nosotros poder llevar la asistencia de todas las personas que asisten para posteriormente poder compartirles, por supuesto, el material y las grabaciones de cada una de las sesiones. Los invitamos también a inscribirse en los diferentes grupos de estudio autónomo que se han estado o que se están ofreciendo desde la dirección académica. Pueden revisarlo en el link con el cual ustedes se inscribieron a este mismo GEA, ¿listo? Está completamente abierto y pueden participar de todos los grupos que se están ofertando y los nuevos que se van a seguir abriendo en el transcurso del periodo académico. Cordialmente invitados. Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. Ahí están bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Una pregunta. Con solo llenar un link de los que mandaron ya está, ¿cierto? Qué pena, Que José. mandaron el mismo link 2 veces, ¿sí? No hay problema. Listo. Listo, muchachos. Entonces ya se escucha bien. Estamos todos claros. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas con el for. ¿Vamos bien? Listo. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Sí? Listo, perfecto. Bien, muchachos. Entonces vamos al ciclo while, que es un poquito más complejo. Ciclo for, muy intuitivo. Ciclo while, no tanto. Entonces, me dice que mientras que A sea igual a 0, vamos a hacer esta acción. Mostrar A, sumar, restar, multiplicar, bueno, lo que quieran. Pero, ¿cuándo terminará este ciclo? Miren que este ciclo no tiene hasta dónde va. ¿Listo? Es decir, que yo tengo que darle una condición de parada del ciclo. ¿Cómo así que una condición de parada? Sí, cuando se cumpla o no se cumpla, se deje de cumplir esta condición, pues yo paro. ¿Listo? Yo paro. De lo contrario, sigo dando vueltas y vueltas. Como les decía, si yo corro esta celda de acá, pues el ciclo va a ser infinito, hasta que se me acabe la vida del computador, hasta que yo lo apague, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿O qué se recomienda? Colocar una condición de parada. ¿Cuál condición de parada? Por ejemplo, A igual, ¿se puede hacer con un brick? Sí, exacto, se puede hacer con un brick, pero el brick también necesita una condición de parada. ¿Listo? Entonces, de todas formas, tenemos que utilizar la condición de parada y ya les explico cómo hacerlo con el brick. Entonces, primero con la condición de parada literal. Entonces, vamos a definir una variable que se llame contador y la definimos en 0. ¿Listo?
¿Qué va a hacer ese contador? Contar las vueltas que da el ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Mostrar A. Entonces, en este caso, vamos a decirle, si el contador es menor que un número, o menor o igual que un número, vamos a ponerle menor para que sea igual al rango. Por ejemplo, menor o igual que D, que estaba arriba. ¿Listo? Mientras que el contador sea menor que D, siga dando vueltas. Cuando el contador supere el valor de D, no dé más vueltas y se sale del ciclo. Entonces, vamos a mostrar contador. ¿Listo? Entonces, vamos a darle enter. Miren ¿qué pasó? Lo que pasó es que el contador siempre me muestra 0. ¿Por qué? Porque no se está incrementando. Entonces, pausamos, paramos y colocamos el incremento del contador. ¿Cómo hacemos un incremento? De dos formas. La primera, contador igual a contador más 1. Eso se llama una suma acumulativa. ¿Qué estoy haciendo? Que la nueva suma va a ser lo que ya había en contador más 1. Se puede hacer de esta manera. Voy a comentarlo. ¿De qué otra manera se puede hacer? Contador más igual 1, que es exactamente lo mismo que esta línea. ¿Listo? Lo vamos a dejar más igual 1. Le damos enter y ahora sí. 0, 1, 2, 3, hasta 9. ¿Por qué hasta 9? Porque D es igual a 10. ¿Listo? Me dice Andrés Felipe, ¿contador más se puede? No. Contador más solamente es para C++. ¿Listo? En Python, el más es esa, contador más igual 1. ¿Listo? Entonces, miren que se hizo el ciclo hasta que se cumplió esta condición. Cuando ya se dejó de cumplir, se salió del ciclo automáticamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos con un break? Como nos decía nuestro compañero. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a utilizar el mismo esquema. Contador igual a 0. Y le decimos while mientras true. ¿Qué significa mientras true? Que siempre va a estar el ciclo dando vueltas, porque siempre va a ser verdadero. ¿Listo? Mientras verdadero, entonces siempre va a ser verdadero. Miren que aquí no tenemos ninguna variable que cambie. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Para poderle dar, bueno, primero mostremos, hagamos la acción, mostremos contador. ¿Listo? Segundo, ¿cómo podemos hacer que salga del ciclo? Con una condición de parada. Miren que acá no pusimos ningún condicional porque la condición la pusimos directamente en la definición del ciclo. Ahora, vamos a pedir una condición. Entonces, si contador es menor que D, entonces, miren que cada vez que yo hago un ciclo o hago un condicional, indento. Miren aquí, eso está indentado y lo que está dentro del if sigue estando indentado, es decir, más hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hago? Si contador es menor que D, le doy un break. ¿Qué significa break? Romper ciclo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer. Entonces, 0. ¿Qué pasó? Resulta pues que contador siempre va a ser 0. Tenemos que incrementar. Entonces, ¿qué pasó? Primero, que yo le puse la condición contraria. Es decir, pregunté si contador es menor que D y efectivamente, contador es menor que D. Juan, quit no sirve en ese caso. ¿Listo? Entonces, contador es menor que D. Lo que tengo que preguntarle es que cuando contador sea mayor que D. Miren que aquí coloco la condición que quiero que se cumpla. Acá coloco la condición cuando ya no quiero que se cumpla. ¿Listo? Entonces, incluso mayor o igual que D, para que sea la condición contraria. ¿Listo? Ahora sí, y tengo lógicamente que incrementar mi contador. ¿Cómo incremento? Pues fuera de mi if. ¿Listo? Fuera de mi if. Contador más igual 1. ¿Listo? Y ahora sí lo vamos a correr. Mírenlo acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? ¿Por qué se fue hasta 10? Porque le dije mayor o igual a D. ¿Listo? Mayor o igual a D. Pero, pues es básicamente lo mismo. Es un poquito más complejo de entender, ¿sí? ¿Por qué?
El ciclo siempre se va a hacer y se va a romper solo cuando se cumpla esta condición. En cambio, lo que hicimos al inicio es, hágame el ciclo mientras que la condición sea verdadera. Si la condición es verdadera, pues sigue dando vueltas. Si es falsa, se saca. En este caso, no tenemos condición en el ciclo, pero preguntamos por dentro. Si se cumple una condición, que el contador sea mayor que B, o mayor o igual que B, entonces rompa el ciclo. ¿Listo? Rompa el ciclo. ¿Entendido, muchachos, cómo utilizar el ciclo while? Sí, sí, señor. Perfecto, Luis Miguel. Listo, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, miren que hemos visto todo lo relacionado a las funciones básicas de Python, o por ahí el 99%. ¿Listo? Variables, listas, indexación, indentación, diccionarios, condicionales y ciclos. ¿Listo? Miren que tenemos los ciclos. Ahora, muchachos, yo puedo, cuando estoy programando, mezclar absolutamente todo lo que hemos visto. Ciclos, diccionarios, variables, todo. ¿Listo? La idea es que podamos nosotros, o estemos en la capacidad de mezclar todo esto. ¿Listo? Bien. Eso ya pues, se adquiere con la práctica. Ustedes tienen que sentarse, muchachos. Esto se aprende escribiendo. Así como las matemáticas se aprenden rayando, esto aquí se aprende escribiendo. ¿Listo? Si ustedes se quedan con solo esto y no se ponen a cacharrear, como comúnmente se dice, todo esto de acá, pues créanme que les va a surgir muchos errores cuando estén programando, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se ponen a cacharrear, bueno, ¿qué pasa si aquí le pongo false? ¿Qué pasa si yo cambio esta condición? ¿Qué pasa si yo cambio este rango por otra cosa? ¿Qué pasa si yo cambio esta lista por otra cosa? Entonces miren que ya si ustedes se pueden dar cuenta de sus falencias y lo que está un poquito flojo y hay que reforzar. ¿Listo? Entonces, recomendación, hagan ejercicios de este estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy útil, que es saber cuántas veces está un valor o un elemento en una lista. ¿Cómo hacemos eso? Pues este va a ser un ejemplo. Tenemos una lista, la lista A, que va a ser igual a 1, 4, 5, 1, 8, 1, 8, 4, 5, 1. ¿Listo? Por decir algo. Me la acabo de inventar. Entonces, necesito saber cuántas veces está un elemento de esta lista. Contar cuántas veces está. ¿Listo? Por ejemplo, el 1. ¿Cómo hago? Pues tengo que recorrer la lista. ¿Listo? Y llevar un contador. ¿Cómo lo hago? Pues utilizo un ciclo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, for R, para cambiar de variable, en, ojo muchachos, R, lo podemos hacer de dos formas. La primera diciéndole el rango. Entonces, vamos a decir el rango. Rango desde, o el rango de la longitud de A. ¿Cómo saco la longitud de A? Por arriba lo vimos, sacar cuántos elementos tenía una lista, y era len, ¿cierto? Len de la lista A. Entonces, miren que le estoy diciendo, en el rango de la longitud de la lista A, es decir, en el rango completo pues de A. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores va a tomar este R? 0, 1, 2, hasta el valor de la longitud de A. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir o preguntar sí. Entonces, sí A, recuerden que cuando utilizo rango, R se convierte en unos índices. Entonces, si A en el índice R, ¿qué quiere decir? Que A va a tomar A en la posición 1, en la siguiente iteración, A en la posición 2, así sucesivamente hasta terminar. ¿Listo? Si A en la posición 1 es igual a 1,
perdón, a 1, entonces vamos a contar. ¿Cómo contamos? Con la suma incremental. Es decir, llevamos un contador. Contador, pues empezamos en 0 porque todavía no hemos contado nada. Cuando empecemos a contar, vamos a decir contador más igual 1. ¿Cuándo contamos? Cuando suceda esto. Contador más igual 1. ¿Listo? Miren que está por dentro del if, no por fuera. Entonces, vamos a ver. Y al final, fuera del ciclo, miren que cuando me salgo del ciclo ya estoy alineado con la F del ciclo for, digo mostrar contador. ¿Listo? Mostrar contador. O incluso puedo decirle, puedo darle un escrito, decirle, vean, entre comillas, el número que usted eligió se encuentra como paso de número a letra. Muy sencillo. Se encuentra más str contador. ¿Qué quiere decir str contador? Pues que tome contador como un string. ¿Listo? Si yo lo quiero pasar entero, pues int, paréntesis, la variable. Si yo lo quiero pasar a flotante, float, con paréntesis, la variable. ¿Listo? Y le decimos, entre comillas, veces. ¿Qué estamos haciendo ahí? Mire que estamos, cuando hacemos una suma en una cadena de caracteres, con otra cadena de caracteres, esto ya es una cadena de caracteres, con otra cadena de caracteres, lo que estamos haciendo es concatenando, es decir, decirle que después de esto va esto, y después de esto va esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, el número 1. Vamos a ver. Dice, el número que usted eligió se encuentra 4 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Vamos a poner el 8, por ejemplo. Igual a 8. El número que usted eligió se encuentra 2 veces. Una, 2 veces. El 4. El número que usted eligió se encuentra 2 veces. Una, 2 veces. Y por último, pues el 5. Que también está 2 veces. ¿Listo, muchachos? Entonces miren que combinamos todo. Contadores, ciclos, rangos, longitud de las listas, condicionales y pues el incremental. ¿Listo? ¿Entendido el ejemplo, muchachos? Coloquemos que el usuario escoja el número a buscar. Listo. Entonces, cuando queremos que el usuario escoja el número a buscar, digamos que en esta parte de acá, cuando estamos trabajando con cuadernos de Colab, no es muy común que se pida el número al usuario. ¿Por qué? Porque esto no es una terminal como tal de un computador. ¿Listo? Entonces, yo no puedo escribir, miren que acá no puedo escribir nada. ¿Listo? Yo aquí no puedo escribir nada. Entonces, por eso definimos el número acá. Si ustedes quieren, pues cuando ya se tengan otro código, pero en este caso, pues, número o num igual, por ejemplo, a 5. Y le colocamos número acá. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues no coloco que lo llame desde acá. Pero es un poquito más complejo, no solamente con input, sino que es un poquito más complejo porque ya es un cuaderno de Colab. ¿Listo? Y pues estamos trabajando desde la terminal de un computador prestado de Google. ¿Ok? Entonces, digamos pues que no tenemos tanta libertad como para decirle al usuario. Además, si usted va a hacer un código que pida al usuario algo, pues no lo haga en Colab, porque es que Colab usted no lo puede vender. Es decir, no le puede decir, vea, yo tengo este código que es un archivo .py, se lo envío por correo y ya es suyo. ¿Listo? Este cuaderno no. Este cuaderno pues uno tiene que tener una cuenta, tiene que tener Drive, etcétera, etcétera. ¿Listo, Juan? Entonces por eso no lo hacemos. Los demás, muchachos, ¿está entendido? Señor. Perfecto. Bien, muchachos. Ahora para finalizar, bueno, ya sabemos lo básico, ya es que ustedes se pongan a cacharrear. Para finalizar, pues vamos a ver las librerías. ¿Listo? Entonces, librerías. ¿Cómo llamar librerías? Entonces, por ejemplo,
una librería fundamental, muchachos, que pueden encontrar es la librería NumPy. ¿Listo? NumPy. Entonces, la librería NumPy es como tener MATLAB en Python. ¿Listo? Muy parecido, porque trabaja con arreglos, matrices y vectores. ¿Listo? Y tensores. Entonces, ustedes pueden ir a NumPy, le dan Get Started, le dan instalación, incluso documentación. Entonces, ¿qué es NumPy? Empezar, tutoriales. ¿Cómo llamo yo a NumPy? Yo ya no tengo que instalarla porque estoy dentro del cuaderno de Colab y él ya lo tiene instalado. ¿Cómo llamo librerías externas? Diccionarios externos. Entonces, import NumPy. ¿Listo? Y le digo, como NP. ¿Por qué como NP? O aquí podemos ponerle como NumPy o algo así. ¿Listo? Casi siempre se coloca NumPy como NP. ¿Por qué? Le digo, importe la librería NumPy, que es otro diccionario que me permite otras funciones, además de las que ya tengo, y la voy a llamar NP. ¿Por qué la llamo NP? Para no traslaparme con otras librerías. Es decir, la función, por ejemplo, la función de NumPy que saca el máximo de un arreglo, ya existe en Python normalito. ¿Listo? Entonces, para no solaparme entre las librerías, pues le coloco el apodo NumPy. ¿Y cómo lo utilizo? De la siguiente manera. Por ejemplo, quiero hacer un arreglo. Ya no quiero hacer una lista, sino un arreglo, que sea como un vector. Entonces, ¿qué hago? Arreglo 1 va a ser igual a np.array. ¿Listo? Miren que ya no coloco lista, pero lo armo como una lista por dentro. ¿Cómo así? Sí, miren, por dentro de la función armo una lista. Entonces, la lista va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a mostrar arreglo 1. 1, 2, 3 y 4. Miren que si yo le doy type a arreglo 1, él ya no me dice que es una lista. Me dice que es un numpy.ndarray. ¿Listo? Es decir, es un arreglo, como si fuera una matriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo puedo sacarle el tamaño, pero ya no puedo sacarle el tamaño utilizando len. Lo hago de dos formas. Primera, np.shape de arreglo 1, y esto me va a dar el tamaño. Miren, el tamaño. ¿Qué pasa? Resulta que cuando tenemos una lista, la lista me dice cuántos elementos tengo. Cuando yo tengo un arreglo que solamente tiene por dentro, pues algo que es una lista, básicamente, él me da un arreglo de una sola dimensión. ¿Listo? Una sola dimensión, de 4. ¿Qué hago yo para que el arreglo me salga de 4 por 1, por ejemplo? Entonces, lo que hago es añadir otros paréntesis. ¿Listo? Añadir otros paréntesis. Es 1 por 4. ¿Listo? Miren que añadimos una dimensión. Entonces, ya llamamos a shape del arreglo y nos bota filas y columnas, como si fuera una matriz. ¿Listo? Entonces, miren que esto nos permite trabajar como si fuera Python. ¿Listo? Se me molió el gato, sí, pero no, ese no es el mío. Ok. Bien, seguramente están peleando por allá en el balcón o algo así. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que nosotros podemos ahora trabajar, hacemos indexación de la misma forma que hacemos la indexación de las listas, pero ahora podemos trabajar con arreglos, es decir, que tengan más de una dimensión. La lista solamente tenía una dimensión. Los arreglos tienen más de una. Matrices, vectores, tensores, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Dentro del arreglo se pueden poner tuplas? No. ¿Listo? Dentro del arreglo solamente podemos poner números, cadenas de caracteres. ¿Listo? O, más bien, para responderle mejor a Eric, dentro del arreglo solamente vamos a poder poner un tipo de variable. Lo único que podemos mezclar es enteros con flotantes. No podemos mezclar enteros con cadenas de caracteres, enteros con tuplas, ni cualquier otra combinación. Solamente enteros y flotantes. ¿Por qué?
porque esta librería está basada en lo que era todo lo que es Python. MATLAB, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Solamente trabajar básicamente con un tipo con un tipo de tipo, valga la redundancia, con un tipo de datos, ¿listo? ¿Se pueden poner objetos? Sí, se pueden poner objetos siempre y cuando todo lo que tenga dentro de una lista, perdón, dentro de un arreglo sea objeto. Recomendable, si usted va a colocar o va a guardar cosas que no sean números o que tengan que diferentes tipos de datos, guárdelos en una lista. Para eso está Python, para la lista. Si quiere guardar objetos, lista. ¿Listo? Utilicen NumPy solamente para trabajar con matrices y vectores llenos de números. Recomendación. ¿Listo? Recomendación. Se puede llenarlos de lo que quiera, siempre y cuando sean todos los elementos del mismo tipo. Si no, no. ¿Ok? ¿Entendido, muchachos, cómo importar una librería, cómo llamarla? Y pues simplemente, miren cómo la utilizamos. Siempre con el apodo, np, punto, y la función del apodo. Ahora, les dije yo que se podía sacar el tamaño de un arreglo de dos formas. La primera es como si fuera una función, mírenlo acá, desde la librería NumPy, y la segunda es como si fuera un objeto, tal como lo hacemos en la lista, punto shape, ¿listo? Entre comillas, y, bueno, perdón, no es sin los paréntesis, punto shape, ¿listo? Ahora sí, entonces miren que podemos hacerlo de dos formas distintas. Claro, muchachos, ahí cómo importar las librerías, cómo llamar las librerías. Entonces, ¿cuáles son las librerías más conocidas? Pues miren que si ustedes van a la página de las librerías, ellos le dicen cómo usarla, tienen tutoriales, ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Vea, álgebra lineal con arreglos. Entonces, me enseña a utilizar álgebra lineal. ¿Listo? Bien. Librerías recomendadas, muchachos. Primera, Matplotlib. ¿Listo? Y la voy a poner acá. Voy a poner acá NumPy. Y voy a poner acá Matplotlib. Si ustedes van a la página original, les muestra cómo utilizarlas para que ustedes lo sepan. ¿Listo? Matplotlib. ¿Para qué? Para sacar todo tipo de gráficos. Otra librería importante, sklearn. Para los que trabajen con ciencia de datos o los que quieran aprender ciencia de datos. ¿Listo? Análisis de datos. Es scikit-learn. Otra librería muy importante, otra librería súper importante, muchachos, Pandas. ¿Listo? Pandas. Esta es otra librería muy importante. Pandas. Seaborn también. Librería importante. Seaborn. ¿Listo? Para estadística. Pero pues esto ya lo hacen NumPy y Matplotlib. Es también importante, pero digamos que con Matplotlib y NumPy lo tienen solucionado. ¿Listo? Otra librería importante, SCI Py. ¿Qué es SCI Py? SCI Py tiene absolutamente todas las funciones de MATLAB implementadas en Python, o la gran mayoría, pues. ¿Listo? SCI Py. Entonces los voy dejando aquí en el chat. Muy importante. ¿Cómo los llaman? Pues cada uno les va a decir cómo se llama, pero en general se llaman de esta manera. Import SCIPy como SP, por ejemplo. Import pandas como PD. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve pandas? Pandas sirve para organizar datos. ¿Cómo así organizar datos? Sí. Miren, para hacer tablas que se vean bien en la terminal o en su código. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Hola Julián, buenos días. Yo sí tengo una pregunta. Es que es la primera vez que me conecto
Y no sé si todo lo vamos a trabajar en Google Colab o vamos a manejar también Jupyter y cuántas sesiones va a ser lo del grupo de estudio. Ok, entonces, recomendación, mirar las 2 sesiones anteriores en las que decimos por qué utilizamos Colab, que es básicamente un cuaderno de Jupyter Notebook dentro de nuestro navegador, prestado por Google. Entonces, recomendado ver las 2 sesiones anteriores. Las 2 sesiones anteriores pues son básicamente los fundamentos para llegar a lo que estamos viendo hoy. Entonces, están en el link que les compartieron, en el calendar también se pueden encontrar, entonces para que por favor la revisen. Inicialmente pues se tienen estipuladas estas 3 sesiones iniciales, ¿listo? Estas 3 sesiones iniciales, pero de todas formas no sé si con Gabriel podríamos, si ustedes quieren, abrir otra sesión para continuar con esto que estamos viendo. No sé si se puede, Gabriel. Claro que sí, Julián. Tenemos en este momento, digamos que dejamos abierto más opciones del calendario, ¿cierto? Tenemos más sesiones ahí. Por supuesto que si se van a planear más sesiones, está para realizar, ¿cierto? Nos veríamos dentro de 8 días en esta misma franja horaria. Ok, perfecto. Sí, muchachos, entonces que me lo hagan saber pues todos si quieren que sigamos con este cuentico, si les interesa mucho esto, para que sigamos con otra sesión. ¿Les parece? ¿Les gustaría otra sesión, muchachos? Sí, sería muy chévere. Sería bueno. Claro, muy chévere. Listo, muchachos, perfecto. Entonces, nada, Gabriel, yo creo que vemos otra sesión la próxima semana. ¿Listo? Listo, claro que sí. Muchas gracias, Julián. Listo, muchachos. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, inquietud, me pueden escribir. Nos vemos la próxima semana. Vale, muchas gracias. Listo, vale. Luego, Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Juan. Gracias. Hasta luego.